Hola grupo, bienvenidos al inicio de nuestra sesión número 2 de la materia Métodos Alternos de Resolución de Conflictos. Esta vez en la sesión número 2 vamos a hablar sobre el tema específico del conflicto, sobre su desarrollo y sobre los diferentes tipos de conflictos que existen. ¿Por qué estudiar el conflicto es realmente fundamental para poder empezar a hablar sobre métodos alternos de resolución? Bueno, en primer lugar, si nosotros nos ubicamos dentro del papel de mediadores o dentro del papel de asesores como abogados, dentro de un proceso de mediación o dentro de un proceso de cualquier otro método de resolución, nosotros debemos partir del origen de todo esto, que es el conflicto. El poder entender qué es un conflicto, qué ha generado ese conflicto, el poder comprender a qué tipo de conflicto nosotros nos estamos enfrentando, nos va a permitir el poder entender realmente y el poder practicar la empatía con las partes involucradas, el poder entender cuál es el origen, cuál ha sido el desarrollo y el poder aportar una visión mucho más clara de cuáles son las posibles soluciones a ese conflicto. Nos va a poder permitir a nosotros, ya sea dentro de nuestro papel como mediadores o dentro de nuestro papel como asesores en un método alterno, el poder tener una visión más amplia y más clara sobre la problemática a la cual nosotros nos estamos enfrentando. Como ayuda a las partes y por supuesto entender un poco más la visión que las partes tienen sobre ese determinado problema. Como ya hemos comprendido a estas alturas, en el desarrollo y el devenir histórico de las sociedades, el conflicto ha ocupado y sigue ocupando un lugar trascendental en el desarrollo social. El conflicto en sí mismo ha sido históricamente, antropológicamente dinamizador de las sociedades. Han sido los conflictos sociales los que han permitido realizar cambios en la sociedad, los que nos han ayudado a escribir la historia de nuestras sociedades, ya que los conflictos no solamente se limitan a lo que son las relaciones interpersonales, sino también a lo que es el desarrollo de la sinergia social. Los japoneses consideran que los conflictos realmente constituyen oportunidades de cambio, oportunidades de transformación. Desde esa visión, la noción de conflicto, les repito, no se limita a la noción de las cuestiones sociales o intergrupales, sino que también y principalmente se refieren a las relaciones, a los conflictos relacionados con el carácter interpersonal. Nosotros podemos comprender perfectamente a partir de todo esto de que los conflictos jamás van a desaparecer del contexto social y humano. Por ejemplo, por esa misma razón es precisamente que el objetivo de todo esto no es eliminar los conflictos, sino que el aprender a regularlos y solucionarlos a través de diversos mecanismos. Actualmente nosotros como sociedad hemos descubierto que utilizar diferentes métodos distintos a discutir para poder tratar los conflictos nos proporciona resultados más satisfactorios. Y socialmente realmente ha crecido mucho el interés por métodos como la negociación, la mediación y la solución negociada de los diferentes problemas como métodos alternativos a la judicialización y basados básicamente en lo que es la cooperación. Poco a poco se ha venido tratando de mejorar todos estos métodos porque realmente no existe una situación idónea o perfecta. Todos los métodos y los mecanismos son de carácter perfectible, es decir, que en el camino se han ido desarrollando mejores formas, hemos ido aprendiendo en la causa y se han ido mejorando conforme a la implementación. Se han creado también nuevos instrumentos, por ejemplo, actualmente en Nicaragua ya contamos con la mediación escolar
para prever algunas situaciones que se dan dentro de ese contexto y que generalmente están relacionados con el aspecto del bullying. Lo vamos a ver en su momento en nuestras próximas sesiones. Pues bien, de acuerdo a las características y a los objetivos perseguidos por las partes que se encuentran involucradas dentro del conflicto, es decir, el conflicto puede tener varias fuentes, varios orígenes y puede ser de diferentes tipos, independientemente del nivel en el cual se encuentre, si está dentro del ámbito interpersonal, interorganizacional, es decir, dentro de una determinada organización, si estamos hablando de un conflicto que se desarrolla en un aspecto comunal, social, interno, un conflicto de carácter internacional, etcétera, independientemente del marco en el que se desarrolla. Existen básicamente una descripción de diferentes tipos de conflictos para poder entender, en dependencia de cuál ha sido su origen, cuál ha sido su desarrollo, y en dependencia del tipo de conflicto que exista, nosotros también podemos tener una medida un poco más clara de la forma de solucionarlo. Los conflictos de relaciones. Los conflictos de relaciones generalmente se dan en el ámbito interpersonal y suelen estar presentados por emociones de carácter muy negativa. Generalmente se originan por percepciones falsas, por estereotipos creadas y porque se da una escasa o nula comunicación con respecto a conductas negativas de carácter repetitivo. También existen los conflictos de información, que los conflictos de información son un poco más sencillos de comprender y de solucionar, en el sentido de que únicamente se trata precisamente de eso, de una confusión con respecto a la comunicación y a la información, que generalmente cuando suelen enfrentarse ya a las partes con una comunicación efectiva y frontal, suelen solucionarse con mayor rapidez. Tenemos también los conflictos de intereses. Los conflictos de intereses son causados por la competencia entre necesidades incompatibles percibidas por las personas o por determinados grupos sociales. Los conflictos de interés resultan cuando una o más de las partes involucradas consideran que satisfacer sus necesidades está en contraposición a la del oponente, o que si el oponente satisface sus necesidades, estas van en detrimento de las propias. Este tipo de conflictos surgen acerca de cuestiones bastante consustanciales como el dinero, los recursos físicos, el tiempo. Son problemas también relacionados con el procedimiento, es decir, el deseo o la manera en que las personas y las partes involucradas desean que ésta se desarrolle. Tenemos los conflictos estructurales, que son causadas por estructuras de carácter opresivo dentro del esquema de las relaciones humanas. Se trata generalmente de conflictos que surgen dentro de las estructuras sociales y que promueven relaciones competitivas en condiciones que resultan desfavorables para las partes involucradas, sean estas individuales, sociales o de carácter organizacional. Se presenta porque existe un desbalance marcado. Los conflictos estructurales son causados sobre todo por estructuras opresivas dentro del contexto de las relaciones humanas. Se trata básicamente de estructuras sociales que promueven relaciones competitivas en condiciones desfavorables para una o más partes involucradas, sean estas individuales, sociales o de carácter organizacional. En este tipo de conflictos se presenta un desbalance de poder, ¿verdad?, que nace de condicionamientos establecidos generalmente dentro de una estructura política, económica, religiosa, social. Son estructuras consideradas o son estructuras que generalmente están estructuradas o configuradas en base a fuerzas externas que generan este tipo de conflicto, y son uno de los conflictos sociales de más difícil percepción,
que más fácilmente escalan y que son más difíciles de poder manejar en cuanto a lo que es la solución. Otro tipo de conflictos son los conflictos de valores, que son los conflictos creados a partir de que existe un sistema de creencias de carácter incompatible o percibidos como incompatibles para las personas que así lo manifiestan. Los valores constituyen las creencias que las personas tenemos dentro de nuestro contexto. Y los principios de valores a manera interpersonal son bastante difíciles de manejar porque están de por medio lo que son los principios, aquellas creencias que se encuentran plenamente arraigadas en nuestra mentalidad, que forman parte de nuestra moralidad. Cambiar la percepción de estas situaciones es una batalla muy difícil de percibir. En el material que ustedes tienen dentro de la sesión número 2, ustedes podrán encontrar mucha más información sobre los tipos de conflictos que existen y sobre las etapas de los conflictos, cosa que también es necesario que nosotros comprendamos muy bien, porque en dependencia de la etapa en la cual se encuentra el conflicto al que nosotros nos estamos enfrentando, las soluciones, las posibles soluciones van a ser más sencillas o van a ser más complicadas. No es lo mismo el tratar de mediar en un conflicto que se encuentra en su etapa inicial a tratar de mediar en un conflicto que se encuentra ya en su etapa de escalada o en su etapa cúspide. Así que nuevamente les invito a que revisen todo su material que se encuentra dentro de la plataforma, a que vean los videos complementarios y nos seguiremos viendo durante las próximas semanas en la plataforma de la Universidad del Valle.